Amén, gloria a Dios, qué bueno, nos gozamos en medio de la adoración, de la alabanza. Es una bendición poder adorar al Señor desde su casa, desde este lugar, desde nuestra sede, Centro Cristiano Familiar Visión Misionera. Damos la bienvenida a todos los que están conectados a través de esta red social y compartiendo este tiempo de adoración, tiempo en la familia, tiempo delante de Dios, a la gente de nuestra ciudad, en toda Caracas, la Gran Caracas, y en toda Venezuela. Le damos gracias a Dios porque usted puede participar en esta mañana con nosotros. Damos gloria a Dios a los que se conectan desde otros países en Sudamérica, en el centro o en Norteamérica y en algunas partes de Europa donde también se conectan algunos hermanos. Les damos la bienvenida. Son bienvenidos en el nombre del Señor. Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte y queremos agradecerle a Dios por este tiempo en familia. Mire, estamos orando a Dios. En nuestro país hay ahora mismo un recrudecimiento de los contagios en estas últimas semanas y tenemos que estar atentos. Estamos orando y estamos creyendo que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Dios está con nosotros y que Él nos va a ayudar y que vamos a transitar por este valle, pero que vamos a estar en las manos del Señor siempre para ver la victoria, para ver la gracia de Dios. Así que damos gloria a Dios y bien, vamos a compartir en esta hermosa mañana el pasaje bíblico. Hoy vamos a hablar de un tema acerca de lo que es el anhelo, el deseo de construir una casa para nuestro Dios, un lugar, el anhelo de tener un lugar donde Dios pueda habitar cerca de nosotros. Amén. Así que vamos a leer en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Samuel, segundo libro, capítulo 7, en los versículos del 1 al 13 dice esta palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya yo mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflican más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén.
Hay un deseo en el corazón de David de construir una casa para Dios, y creo que Dios identifica este deseo de David en un adjetivo, porque es el adjetivo que describe mejor a David. Lo grande, lo que lo hace grande es su mayor deseo. Entonces quiero orar en esta hora para poner delante de Dios este momento. Padre, gracias por permitirnos compartir este tiempo aquí en tu casa y a través de esta red social con todos los hermanos y las personas que nos ven en diferentes lugares aquí en Venezuela y en todas partes desde donde estén conectados. Queremos ahora mismo orar y permitir que esta conexión, que es una conexión digital, se convierta también en una conexión espiritual, donde tu palabra pueda correr y ser glorificada en el corazón y en la vida de cada una de las personas que nos ve a través de este medio. Glorifícate, habla a nuestros corazones, permite que tu palabra pueda hallar el lugar correcto en nuestros corazones para nosotros, Dios mío, atesorarla y poder poner en ella la práctica, y para hacer tu palabra, Dios mío, conforme a lo que tú reveles a través de ella en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te damos la gloria. Amén, amén, amén. Bien, vamos a hablar allí. David en este pasaje manifiesta un deseo al ver que es inapropiado, que después que ya él ha descansado de todas las batallas que ha tenido y ahora habita en un palacio muy lujoso, como lo describe él, un palacio de cedro, y el cedro era la madera más lujosa en su momento y sigue siendo una de las maderas más costosas y más lujosas también en nuestro tiempo. David quiere construir para Dios una casa, y porque ve, como dije antes, inapropiado que él habite en una de cedro y el templo, o mejor dicho, el arca de Dios, no tenga un lugar donde reposar. Y sin decir las palabras específicamente, Natán interpretó ese deseo de David de construir un templo para reemplazar el tabernáculo. Dios nunca había pedido esto. Dios, de hecho, que más adelante en el pasaje vemos que Dios nunca hizo mención de eso, porque Dios no quería un edificio, Dios no estaba esperando un lugar donde la gente fuera. No, Dios sabía que la conexión espiritual tiene que ver con la relación que tú mantienes con el Señor, y desde cualquier lugar donde tú te conectes, como lo estamos haciendo ahora mismo, el templo está en ti. Tú eres esa casa de Dios donde Dios puede morar y donde Dios puede hacer una conexión permanente con tu vida. Sin embargo, Dios honra el deseo de David, a pesar de que solo estaba lleno de intenciones sinceras. Hay algunas cosas que Dios no ve apropiadas todavía en David, y por eso Dios frustra el deseo, aunque honra la intención, honra lo que David quiere hacer como un regalo para él. Sin embargo, Dios le dice: no vas a ser tú el que edifique el templo, voy a levantar a uno de tu generación. Voy a levantar a uno que va a cumplir el sueño que tú tienes. Voy a levantar a uno que va a cumplir la intención que hay en tu corazón. Ahora, quizás puede ser algo frustrante, porque la intención de David es una intención quizás sincera, hasta donde Dios lo manifiesta en este pasaje, o Dios lo ve la intención de un corazón sincero. Sin embargo, habían algunas situaciones que Dios le dice a David, específicamente en el pasaje, le dice: tú eres un hombre de batalla, un hombre de conquista, un hombre de guerra. Tú no serás el que me construyas el templo. Voy a levantar a uno que va a ser diferente, que tendrá la idea fresca, que quizás va a hacer algo más planificado de lo que hasta ahora tú estás soñando, porque tienes un buen sueño. Y esto frustra a David. Más adelante en Crónicas describe mucho mejor. David mismo describe que el asunto es frustrado, porque Dios le dice: tú eres un hombre que ha derramado mucha sangre y tú no estás ahora mismo en la posición de hacerme el templo.
Así que se frustra. Sin embargo, este deseo de David lo vamos a ver en toda la Biblia, durante todos los pasajes que nos hablan de David. Lo que hace grande a David, lo que hace a David un hombre conforme al corazón de Dios, es precisamente esa espiritualidad que siempre mostró David al querer tener cerca la presencia de Dios. Porque el deseo del templo no es otra cosa que querer darle un lugar a Dios donde todos puedan adorar. David piensa en todo el pueblo. Hasta ahora David ha traído el arca. David pudo rescatar el arca que estuvo por mucho tiempo en manos de los filisteos y que estuvo por mucho tiempo deambulando en diferentes lugares porque no había un lugar donde hacerla reposar. David prepara un lugar pequeño, un pequeño tabernáculo donde mete el arca en su oportunidad. Pero cuando llega el momento que ya está descansado, él tiene la intención, porque la intención es que todo el pueblo pueda adorar, que todo el pueblo pueda acercarse, que todo el pueblo pueda tener el mismo privilegio de poder entrar a la presencia de Dios y tener un lugar donde puedan reunirse y donde puedan ir para cumplir con este propósito, con este llamado. Y eso es la intención. De ahí es que viene esta expresión que hace grande, como dije anteriormente, la intención y el corazón de David, que hace grande a David entre los demás, porque David tuvo muchos errores, porque David tuvo muchos desaciertos, porque David tuvo muchos fracasos quizás en su vida antes de tener este deseo. Los tuvo que haber tenido y los tuvo después de tener el deseo. Sin embargo, lo que hacía grande a David era que siempre él tenía la presencia de Dios en un lugar preponderante. Para él la presencia de Dios no era un sticker que podía usar en un momento en una conversación a través de las redes sociales. Para él la presencia de Dios no era algo de lo que tú podías tomar un momento y después prescindir de ella. No, David entendía que lo que le daba al pueblo, lo que le daba a la gente, o lo que le da a su vida, o lo que le dio la gloria que él tenía en el reinado en este momento, cuando él está disfrutando de paz, era precisamente que había o que estaba disfrutando de la presencia de Dios. Y aquí es que se ve esto, en este deseo. Por eso es que llamo esta primera parte el deseo o el anhelo o el sueño más grande de David. Escúcheme, David nunca pensó que Dios lo iba a llevar al lugar donde lo colocó. Pero antes que David estuviera en ese lugar donde estaba ahora como rey, mucho antes, el Salmo 23 lo expresa, quizás el salmo más conocido de toda la Biblia, o quizás el pasaje más conocido de toda la Biblia, citado por muchos. En el último versículo, David dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, desde un principio, cuando David escribió este salmo, lo escribió mucho antes de estar en el lugar de privilegio donde estaba, y ya David tenía un concepto de la presencia, de lo que era la casa de Dios, de lo que es estar en la presencia, en el lugar donde Dios está, diciendo: algún día voy a estar para siempre en la casa, voy a morar para siempre. Eso daba una idea de que David siempre pensó que Dios debía tener una casa, y que en esa casa es donde yo quiero habitar, en esa casa es donde yo quiero vivir. Si hay un lugar donde Dios mora, entonces allí yo quiero estar. Yo no quiero dejar de ser una persona que anhele estar allí. Por eso lo escribe en diferentes lugares. Ese era el sueño. David lo expresa: el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en tu casa voy a morar por largos días. Ese es el anhelo.
Ese es el deseo más grande. Y esto es uno de los adjetivos que hace grande también el adjetivo de grande de David. David es un hombre grande. David es un rey que es considerado el más grande rey de Israel. Escúcheme bien, ¿sabe por qué? Porque David tenía un anhelo grande. Y el anhelo grande es que la casa de Dios, que Dios tenía que habitar en medio de su pueblo y que tenía que tener una casa, y que si Dios tenía una casa, entonces yo quiero estar en esa casa, habitando también en el lugar donde Dios vive. El anhelo de David siempre fue habitar cerca de la presencia de Dios. En el Salmo 27 del 4 al 6 dice: le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida. Quiero estar en la casa de Dios, dice David, todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para verlo en toda su hermosura y para solazarme, para gozarme, para regocijarme en su templo, dice David. Cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario. David dice: si yo habito en la casa de Dios, escúchame bien, si yo tengo un lugar de adoración, si yo tengo un templo donde yo puedo adorar, si yo tengo una casa donde yo sé que Dios habita, yo sé que cuando vengan las temporadas difíciles, Él me esconderá en su tabernáculo. Él me reservará. Cuando mis enemigos vengan contra mí, yo sé que en la casa de Dios siempre habrá refugio. Amén. Alguien tiene que decir gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. David dice: cuando vengan los días malos, porque vienen días malos. Hay gente que les llega los días malos, pero que si no tienes un lugar de referencia, un lugar donde tú sabes que Dios habita y donde tú quieres también ir a disfrutar de la presencia de Dios, entonces muchas veces, escúchame bien, los días malos te arropan. Pero David dice: cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario, Él me ocultará en lo más recóndito de su templo. Allí estoy escondido en la presencia de Dios. Hay alguien que tiene que entender y decir amén. Si alguien nos guarda, si alguien nos protege, si alguien nos cuida, si alguien nos lleva en sus manos en los días malos, tiene que ser la presencia de Dios. Y Él nos puede resguardar en lo más recóndito de su morada, en lo más, en las partes más recónditas de su templo. Y dice David: ante los enemigos que me rodean me hará levantar la cabeza, y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría, y allí cantaré salmos al Señor. ¡Qué tremendo! David tiene un anhelo. David, mire, escúchame bien, aunque David no construyó el templo, fue el autor intelectual, porque esto no hubiese quedado para Salomón si David no lo idea en su mente. David hizo todo. David dejó ofrendas preparadas de su propio peculio, de su propia hacienda, de su propio digamos administración, pero también de la administración del reino. David donó ofrendas antes de partir de esta tierra para que el templo fuese construido. David incluso apartó el lugar en aquel momento cuando ofreció un sacrificio en la era de Arauna, y él le dijo a Arauna: yo te voy a pagar el costo de este terreno, porque aquí es donde va el templo que queremos hacer para Dios. David tuvo todo preparado. David preparó a los músicos y los cantores, porque él sabía que en el templo hace falta la adoración, que en el templo se adora, que en el templo se canta, que en el templo se viene a bendecir al Señor. Por eso él dice: aleluya,
que Dios me llevará a su templo y me llevará mis ofrendas de alegría, y allí cantaré salmos al Señor. Voy a adorarlo. Él hizo preparativos, preparó los grupos musicales, preparó a todos para que todo estuviese preparado. Por eso aquella inauguración regia que vemos después más adelante, cuando Salomón inaugura el templo, todo aquello ya en el corazón de un hombre que tenía el deseo más grande, ardiente en su corazón, el anhelo de David había sido cumplido, porque era su deseo que Dios fuese exaltado. Y lo más grande es que Dios tenga una casa donde pueda morar. En este tiempo de pandemia, mucha gente está perdiendo la motivación por la casa, por el templo de Dios. La gente ha perdido el anhelo. Se han ido acomodando a una realidad contraria al deseo de estar cerca de la presencia de Dios. Quizás estas conexiones son buenas, las hacemos por la necesidad que se nos ha impuesto, de que es lamentable, pero por esta pandemia hemos tenido que cerrar lugares. Pero da tristeza oír los testimonios, porque en diferentes lugares incluso hay iglesias que han cerrado la puerta por mucho tiempo. Han pasado 2 años de pandemia y hay gente que no ha vuelto a abrir las puertas, y no hay un deseo, no hay alguien que se levante, porque ¿sabe qué nos hace levantar a nosotros para poder rendir el culto a nuestro Dios? Es que haya gente pidiendo, es que haya gente que diga, el día que no podamos ir al templo, por lo menos envíennos la conexión para estar conectados. Pero que haya esa pasión, pero que esto no sustituya a la bendición de tener una casa donde tú puedas venir, donde tú puedas congregarte, donde tú puedas ir con tu familia a adorar y a bendecir al Señor. Ese era el deseo de David al construir una casa, que todo el pueblo tuviese el privilegio de poder estar en la casa. Lo segundo que describe a David con este adjetivo grande es que el amor más grande de David, no era el trono, no era la corona real, no era la silla real. El amor más grande de David, el enamoramiento más grande de David era por la casa de Dios, por la presencia, por el templo, por el lugar donde Dios habita. Y podemos entender el amor de David por la casa de Dios, porque David todo lo que recibió, lo recibió en la casa de Dios, no en la casa de sus hermanos, no en la casa de su familia, no en el palacio donde vivió con Saúl mucho tiempo, no en el palacio que había construido ahora, no con sus esposas que las tuvo. Lo que recibió David, lo más grande, cuando David no tenía dónde refugiarse, cuando David andaba huyendo de un lugar para otro, cuando David estaba en condiciones donde no tenía nada, lo que lo hacía grande era ese amor por la presencia de Dios, por la casa de Dios. Mire cómo dice el Salmo 26:8. David expresa en este salmo: oh Señor, he amado la habitación de tu casa, el lugar de la morada de tu gloria. La he amado. Más que nada, amo tu casa. Amo el lugar de tu morada, donde mora tu gloria. Allí quiero estar yo siempre. Aleluya. En ese lugar donde tu presencia está. Ese era el enamoramiento más grande de David. David aprendió en esos momentos, cuando no tenía nada, que lo que da valor a la vida, que lo que trae a la vida esa motivación, ese deseo de seguir, es estar conectado con la casa y con la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Lo más grande que David hizo fue traer el arca
Y David siempre demostró un enamoramiento. Fue todo lo contrario al rey que lo antecedió, que fue Saúl. Nunca Saúl reparó en poder tener cerca la casa de Dios. Saúl reinó, y Saúl durante todo su reinado nunca se preocupó por el arca, por la presencia, por el santuario, por la casa de Dios. Pero apenas David llegó a gobernar a Israel, su más grande logro fue traer esa casa, traer ese arca, traer ese lugar y hacerle un lugar, una tienda por lo menos de campaña, que fue lo mayor que él pudo hacer, y meter allí eso. Y es esa la satisfacción más grande que este hombre tiene. Fue allí esas 4 cortinas donde él puso el arca del pacto. Yo me imagino que David bajaba de su trono majestuoso para ir a esa carpa de campaña y se metía en aquel lugar. Pero en aquel lugar David encontraba lo que no encontró en ningún otro lugar. Es que en la casa, en la presencia, en la casa de Dios, tú vas a encontrar lo más grande, lo que no has podido encontrar en ningún otro lado. Tantas cosas que buscaste en diferentes lugares, pero que nunca te satisfacieron, que nunca pudieron satisfacer tu vida. Pero sin embargo, cuando tú vienes a la casa de Dios, Dios comenzó a satisfacer, a llenarte, a bendecirte, y tu vida comenzó a crecer. Y hoy te ves de la manera que te ves es porque la presencia, y eso era lo que tenía David. David se bajaba de su trono, David se quitaba sus túnicas reales para ir ante la presencia, porque él entendía que no hay lugar más alto, no hay lugar más grande, es el lugar que estar a los pies del Señor, donde la presencia de Dios es lo que más tiene valor. Aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Por eso el amor más grande, no solamente el sueño, el anhelo más grande, sino el amor más grande que describe a David, es el amor por la casa. Aleluya. El trono que tú vas a heredar es grande, le dijo Dios, pero más grande, dijo David, es estar en tu casa. Es estar en tu casa. Salomón, escúcheme bien, tuvo el privilegio de hacer el templo. Salomón en Primera de Reyes capítulo 5, cuando ya está reinando, tiene paz, Salomón hereda un reino de paz, un reino de bendición. Y la Biblia dice en el capítulo 5 versículo 1 que cuando Salomón comenzó a reinar, que Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 dice que Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz, dice Salomón. Reconozco que Dios me ha dado paz por todas partes. Ahora disfruto de la paz que Dios ha traído al reino por todas partes, pues no hay adversario, no hay mal que temer. Estoy en paz. Así que yo he determinado, dice él, yo he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová. Es la promesa de lo que Dios le había dicho a David cuando David tuvo la intención y se la notificó a Natán, y Natán dijo: echa para adelante, David, tú vas a hacerlo. Pero Dios le dice: no, dile a David que él no va a ser el que lo construya, voy a levantarle un hijo. Aquí está el hijo. Y apenas comienza a gobernar, Salomón dice: tú sabes, le dice al rey que maneja la madera, el cedro, al rey que tiene el monopolio de todos los cedros del Líbano, el mejor cedro que se da en el mundo, que estaba, digamos,
custodiado por el rey Irán. Pero cuando él se entera que Salomón está reinando y tiene esta intención, va delante de él. Yo amaba a David, tu padre. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, yo he determinado construir. Voy a construirle la casa a Dios. Voy a hacer realidad el sueño. El sueño de mi padre va a cumplirse. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce cada detalle. Dios conoce y Dios alinea los planes y los propósitos. Dios tiene a la gente preparada. Dios conecta a la gente que va a participar. Cuando hay anhelo, cuando hay sueño, cuando hay amor por la casa de Dios, Dios siempre tendrá la gente que va a participar de lo que Él va a hacer. Aleluya. Así que cuando hay paz, tus defensas quizás puede bajar, pero aquí Salomón muestra que cuando hay paz es cuando hay que hacer los proyectos. No puede bajar la guardia. Dice la Biblia que ya no tenía adversario Salomón. No había guerras que pelear en ese momento, pero él tenía todo el dinero, tenía todo lo que le había dejado su padre. Había heredado un reino de mucha bendición, de mucha provisión, de todo lo que había allí. Así que él va y dice: voy a hacer el sueño de mi padre realidad. Pero Salomón entendió que lo más grande que él podía hacer, además, escúcheme bien, solo no era construir una casa, sino que él estaba diciendo: estoy haciendo el lugar donde Dios va a morar. No estoy nada más cumpliendo el sueño de mi papá, sino que estoy haciendo la realidad de traer la presencia de Dios de una manera gloriosa delante de mi pueblo. En mi reinado, la presencia de Dios se hará presente, porque voy a construirle este lugar, esta casa. Así que él va con toda su intención. Me imagino que Salomón vio a David muchas veces entrar al tabernáculo, entrar al lugar para adorar a Dios. Esa carpa que David había hecho, él quizás la vio muchas veces. ¿Cuántas veces quizás vio a David despojarse de toda su ropaje de rey para entrar como cualquier otro y poder adorar? Él tuvo esa imagen, tuvo que estar en la mente de Salomón. Y seguro que él recordaba: mi padre también tuvo muchos desaciertos, tuvo muchos errores, pero lo que yo más recuerdo es que a pesar de sus errores, a pesar de sus desaciertos, a pesar de que él ha pasado por momentos difíciles, él nunca dejó de venir a este lugar a adorar. Alguien dice gloria a Dios. Y esto es lo grande de esto. Escúchame, la gente tiene que entender que cuando hay un lugar de adoración, Dios, aleluya, es cierto, a veces tenemos errores, tenemos desaciertos, venimos con carga, venimos con tribulaciones, pero cuando tú llegas al lugar de adoración, es para recibir la ministración, es para recibir la palabra, es para recibir la gloria, es para que la manifestación del poder de Dios pueda estar sobre la vida de aquellos que necesitan ser ministrados por la palabra y por la presencia de Dios. Así que él entiende que hacer el templo es un lugar que va a convertirse en el centro de la ciudad y en el centro de la adoración del pueblo. Así que la vida de Salomón no giraría solamente alrededor del trono de su padre, sino que también ahora él dice: qué bueno que heredé a mi padre, pero lo más grande, la más grande herencia que me ha dejado mi padre es la conexión. Él tuvo desacierto, es cierto. Conozco sus errores, los conozco mucho, pero también sé que era un hombre genuino, que cuando iba a la presencia de Dios sabía tocar el corazón de Dios, sabía lo que era llegar a la casa de Dios. Esto tiene que entenderlo la gente, saber llegar a la casa de Dios. Aleluya. A pesar de que tengas falla, a pesar de que te sientas débil, a pesar de que tienes errores, a pesar de que cometiste desaciertos, quizás en esta mañana estás bregando con alguno de ellos, pero estás en la presencia de Dios y hay un lugar en la casa de Dios donde Dios te permite que tú puedas ser ministrado. Allí
cerca de su presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso es que me gusta esto. Si eres padre como David, entonces en medio de tus errores tienes que entender que si hay algo que tú debes enseñarle a tus generaciones, a tus hijos, es que tú amas más a Dios que tu propio trono. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que tú amas más a Dios que tu casa, que tu carro, que tu empresa, que tu título, que tu trabajo, que tu ocupación. Que tú le das al lugar de la casa de Dios, tú le vas a dar el nivel de preponderancia que ésta se merece. Hay gente que no está dándole lugar de relevancia a la casa de Dios. De esta manera, tú tienes que entender que cuando tú no estés, pero tus hijos que quedan, tus generaciones que quedan acá, que ellos preserven de ti, que ellos preserven de nosotros la imagen de hombres y mujeres que amaron la casa de Dios, que nada los detuvo, que en momentos cuando estaban en crisis allí estaban, ahí iban al lugar del tabernáculo. Me gusta esa generación. A veces hemos hablado de esa generación y la miramos con desdén, diciendo que son una generación a veces muy legalista, muy religiosa, pero es esa generación muchas veces la que nos demostró y la que nos enseñó el amor por la casa de Dios. ¿Cuántas imágenes de esa gente del pasado? ¿Cuántas imágenes de nuestros padres? Quizás tus generaciones pasadas de cristianos que en otro tiempo que no los detenía la lluvia, no los detenía que hubiese inclemencia en los tiempos, que no hubiese transporte, que no hubiese nada. Ellos bajaban desde cualquier lugar, sorteaban cualquier tipo de situación para llegar a la casa de Dios. Esa es la imagen que quiero que perdure en la mente de mis generaciones, que la gente que me pueda ver vea que hay algo que me mueve y que es el amor por la casa de Dios. Alguien diga gloria a Dios en este día. Aleluya, aleluya. Si estás allí, envíanos ahora mismo esa conexión con tu comentario, adorando y bendiciendo al Señor. El amor más grande, que tus generaciones te recuerden y recuerden tu vida con el amor más grande que tú has tenido, es la casa de Dios. Qué pasión por la casa, David, qué pasión, qué pasión. Aleluya, no importa, no somos perfectos, pero amo la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios. Amo ese lugar de tu morada. Amo el lugar donde tú, oh Dios mío, habita. Amo ese lugar. Quiero estar, aleluya, siempre en tu presencia. Y lo tercero que hace a este hombre con este adjetivo de grande es que David también tiene o dejó el legado más grande. ¿Cuál es el legado más grande? Pregúntate cuál es el legado que tú le puedes dejar a tus nuevas generaciones. No hay nada más grande que tú le puedas dar a tus hijos que sea que tengan un lugar donde ellos puedan ir a adorar al Señor. Eso tiene que aprenderlo nuestra gente. Un lugar donde ellos vayan y que llegue el momento que ellos se enamoren tanto de eso que ya no vienen porque tú le dices, sino porque tienen una experiencia cada vez que vienen a la casa. Nada más poderoso que el amor por la casa de Dios. Eso es el legado más grande. Cuán mal hacen algunos padres en dejar muchas veces que el mundo le dicte lo que es mejor para sus hijos. Hay gente, hay padres que están dejando, padres que no están dejando el legado correcto, que más bien
están llevando a los hijos al juego, al básquet o al béisbol o a cualquier deporte antes que la casa de Dios. Anteponen todo eso antes que la casa de Dios. Parece religioso, pero escúchame bien, tarde o temprano esas cosas suelen pasar la factura, y es por eso que muchos de nuestras generaciones van olvidando la casa. Pero cuando tú le dices al muchacho, esta es hora, hoy es día, lo primero tiene que ser para Dios, que ellos vean el ejemplo en ti, que ellos vean en ti el legado, que ellos vean en ti la intención, que no se queden ante nada, que si pueden, tú le tienes que decir, si tú puedes pasar 2 horas pegado jugando un videojuego, si tú puedes pasar horas pegado de una red social, entonces también puedes pasar 1 hora dentro de la casa de Dios para adorarle. Entonces tú tienes que también esforzarte por estar un tiempo en la casa de Dios. Tenemos que enseñar a nuestras generaciones que la casa de Dios es el más grande legado que podemos dejarles a ellos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Cuando vemos las expresiones de Salomón, notamos que tiene 2 recuerdos de su padre. En primer lugar, Salomón tiene el recuerdo, como dije anteriormente, de la sangre derramada. Y la sangre derramada representa los desaciertos y los errores. Por esto Dios le dijo, no vas a construir la casa. Y él tiene ese recuerdo, pero no es el recuerdo que priva en la vida de Salomón. Está el otro recuerdo, y es el recuerdo de la imagen de David, de ver que a veces su padre se levanta en las mañanas para ir a ese lugar y para meterse en la presencia de Dios y para estar, como dice en el Salmo 63, oh Dios, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Y como dice por allá, en las noches también te buscaré, en el día te buscaré. Es decir, 7 veces me levanto en la noche y 7 veces te busco, dice el Salmo 119. En otras palabras, él le está diciendo, es cierto, mi papá, reconozco sus errores, pero también veo el legado que me ha dejado. Alguien dice, gloria a Dios. Veo esa pasión por la casa. Lo veo cuando se levanta, lo veo cuando llega de sus batallas, que tiene un espacio, que la agenda no está totalmente full, que no hay espacio. Muchas veces nos hacemos agenda donde ya Dios no está por ningún lado en la agenda, donde ya la presencia, donde ya la casa de Dios, donde ya el lugar donde Dios habita no está en la agenda que nosotros tenemos. Ya no hacemos agenda donde excluimos a Dios. Ya no hay lugar para el culto, ya no hay lugar para venir a la iglesia, ya no hay lugar para venir al lugar santo de adoración, porque estoy muy ocupado en diferentes lugares. Y como dije antes, esta realidad que estamos viviendo le ha impuesto una realidad a la gente, que ahora la gente, los días de semana radical, pareciera que no le podemos tocar el día que normalmente o religiosamente, vamos a usar la expresión, aunque suena a veces altisonante a los oídos de mucha gente, pero usted todos los domingos estaba en la iglesia. Ahora en la semana radical, si usted pone un servicio, alguna reunión, algo que quiera hacer, vamos a ir a orar un rato a la iglesia, la gente está muy ocupada, no hay lugar. Incluso las semanas normales donde estamos teniendo nuestros servicios normales, ya no hay espacio, ya no hay lugar para venir a la casa de Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Escúcheme bien, cuando vemos esto, todos cometemos esos errores, y la iglesia, la casa de Dios, no te exige perfección, pero no hay nada mejor que en medio de tus errores tu vida gire alrededor del lugar de adoración, donde se pueden corregir todos los errores. Ese es el problema, que la gente tiene situaciones, está viviendo en algunas situaciones que no están siendo del todo agradables a Dios, y piensa que prescindiendo de la casa de Dios se van a corregir los errores. No se corrigen los errores fuera de la casa. Tienes que estar conectado
con la presencia de Dios. La iglesia no te asegura que todo te salga bien, pero sí te enseña el camino. Sí hay una palabra de revelación, sí hay algo que te enfoca, algo que te direcciona. Es la palabra de Dios, es la presencia de Dios. Sí está esa presencia que te va a llevar a los diferentes lugares. Por eso esta palabra tienes que tenerla. Hay un sueño. ¿Cuál es tu mayor sueño? El de David es el más grande en la casa de Dios. ¿Cuál es el mayor amor de David? Era la casa de Dios. ¿Cuál es el mayor legado de David? Es en la casa de Dios. Que sus generaciones supieran que había una casa donde se podía adorar. Ahora, para ir concluyendo, ¿dónde estarías tú de no ser? Porque hubo alguien que te enseñó a amar la casa de Dios. ¿Dónde estarías hoy? Hazte esa pregunta. Quizás, ¿dónde estaría yo hoy si no hubiese sido por la conexión de alguien que me llevó a la casa y que me enseñó que ese era un lugar para adorar y donde podía encontrar reposo en mi vida, donde iba a encontrar paz, donde mis enemigos iban a ser derrotados? Probablemente no quieras ni imaginarlo, probablemente no quieras ni siquiera pensar en ello, porque alguien te enseñó el amor por la casa de Dios y tu vida cambió para siempre. Y no es que seas perfecto, es verdad, ninguno lo somos, pero sabes que estás en la casa y que aunque haya imperfección en la casa, la gracia y el amor de Dios cubren las imperfecciones dentro de la casa. Así que alguien decidió ir por ti y decirte que había que honrar a Dios. Alguien te mostró que Dios es primero. Y por eso tú asumes y tú estás dándole lugar de preponderancia a Dios. Es por eso que tú no puedes hoy anteponer tu trabajo, tus bienes, tus títulos o todo lo que tengas a el amor por la casa de Dios. Mucha gente está sustituyendo esto hoy y está anteponiendo todo aquello antes que la casa de Dios. Es por eso que el Señor te trae hoy esta palabra para hacerte reflexionar que no se trata del trono que tengas, no se trata de todo lo que posea, no se trata de tus títulos y de tus bienes y de tu carro y de tu casa y de todo, sino de que tu vida gire en torno a la casa de Dios. Tu vida es diferente cuando estás alrededor de la casa, cuando llegas a la casa, porque Dios se encargó de un día poderte ministrar en la casa lo que tú hoy sientes, la presencia, la gracia y el favor de Dios sobre tu vida en esta hora. Así que allí donde tú estás, quiero orar en esta hora por tu desaquinte, que ahora mismo entiende que la casa de Dios, aleluya, no podemos prescindir de ella. Que viene este tiempo de poder demostrar nuestro amor hacia la casa de Dios. Que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, que servir en donde tengas que servir. Que el área donde Dios te ha puesto en su casa es un área para que tú adores, para que tú bendigas, para que tú puedas ser útil en la casa de Dios. Y hoy Dios te trae esta palabra para que tú puedas anteponer los más grandes anhelos. Aleluya, esos anhelos que tú tienes, el más grande sería que tú siempre estés en la casa de Dios, que tu enamoramiento, que el amor por esa casa sea notorio a todos y que también la gente y las generaciones que vengan puedan ver en ti lo que hasta ahora, aleluya, tú puedas mostrar, que sea una pasión constante por servir dentro de la casa. En este momento oro por cada vida que nos está viendo en este mismo instante. Oro por aquellos que han estado muchas veces, Dios mío, sumergidos en tantas situaciones, en tantas angustias, y que están envueltos en tantas ocupaciones y que han dejado el deseo, el anhelo, la
pasión, el entusiasmo por la casa de Dios, que han perdido ese primer amor de poder estar en la casa siempre, de poder servir, de poder honrar a Dios. Por ellos oro por esa gente que se siente frustrada en casa, que se siente marcada por esta situación de pandemia, que dicen no he podido salir, pero que en este momento el Dios de la gloria rompe con todo pensamiento de fracaso y de derrota en la vida de esas personas, y que tú te levantas ahora para hacer, para buscar, para ir, para tener esa pasión, para tener ese entusiasmo nuevamente. Vuelve la motivación a tu vida, vuelve ahora el Espíritu Santo a renovar en ti el fuego ardiente por la casa de Dios. Oro para que la gloria de Dios ministre a tu vida en este mismo instante, y que seas, aleluya, renovado en tu pasión ardiente por la casa de Dios. Oh Dios mío, bendice a tu iglesia de una manera especial. Oro por todos los creyentes de esta casa, Centro Cristiano Familiar Visión Misionera, en toda la Gran Caracas y en toda Venezuela. Padre, oro para que les bendigas de una manera especial, y para que la gloria tuya pueda manifestarse de una manera poderosa, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Gloria. Qué bueno, damos gloria a Dios, honramos al Señor de una manera poderosa. Qué bueno que usted quedó aquí hasta el final. Antes de irnos, hacemos una oración para bendecir a toda esa gente que está ahora mismo atravesando por esta situación de virus, y que están en hospitales, en clínicas, en casa. Muchos de ellos, creo que la mayoría siempre está en casa, quebrantados de salud. Enviamos una palabra de sanidad sobre ellos, enviamos una palabra de consolación sobre la gente que está ahora mismo en luto, en tristeza. Hay gente, hay amigos, hay pastores, hay ministros, hay gente que está atravesando, familias que han sido tocados en medio de esta situación de pandemia, y algunos por situaciones que les han sobrevenido. Nosotros oramos para que Dios pueda consolar cada familia en el nombre de Jesús. Padre, oro en este momento por todas las personas en los hospitales, en las clínicas, en las casas, en diferentes lugares donde están siendo atendidos ahora con esta situación de este virus. Señor, el COVID-19, tú tienes poder, para ti no hay nada imposible. Nosotros oramos desde este lugar para enviar palabras de sanidad sobre los cuerpos. Por tu llaga hemos sido sanados. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, nosotros te levantamos a ti como, oh Dios mío, el antídoto contra toda enfermedad. El antídoto contra el COVID-19 es el poder de las llagas de Jesucristo, que fue abierta en la cruz del Calvario, y que trajo a nuestras vidas perdón, pero también trajo sanidad y liberación. Por eso oro por los que están en casa, para que en el nombre de Jesús los bendiga. Pido, Padre, por aquellos que están atravesando por momentos de luto, de tristeza, de aflicción, de dolor, familias, iglesias, lugares de adoración. Enviamos tu palabra, Señor, de una manera especial sobre ellos. Que la gracia tuya pueda manifestarse, Dios, en cada centro de adoración. Oro de manera especial por la iglesia Rocío del Espíritu Santo. Desde este lugar, desde esta plataforma, bendecimos la iglesia Rocío y a toda su gente, a la pastora y a todas las generaciones de esa congregación, Dios mío, en todas partes, para que usted siga consolando y trayendo, Dios mío, sobre ellos la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones para todos, nos veremos pronto. Amén.